Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy quiero compartirles eh, una metodología que me parece que es bastante interesante para analizar, ya sea en el desarrollo o en la solución de algunos problemas o en la generación de nuevos productos. En la parte de investigación, pues para identificar algunas soluciones de algunos problemas, y todo esto enfocado hacia procesos de innovación. Esta, esta, esta metodología o teoría es la metodología TRIZ, que pues significa teoría para solucionar problemas de inventiva. En este caso, pues la charla la di la titulé como innovación sistemática para la solución de problemas y productos, como un proceso, como bien lo dice, un proceso sistemático, metódico, y por eso también lo coloqué ahí como entre comillas un método creativo, o sea, como para identificar un proceso metódico para generar creación, ¿no? Entonces, la idea de hoy es compartirles un poco de esta metodología o de esta teoría a través de una herramienta que tuve la oportunidad pues de realizar, una herramienta que hice en Excel, en el hoja de cálculo de Excel, como para facilitar el proceso de esta identificación o esta aplicación de esta metodología. Esta metodología básicamente pues consiste de 39 parámetros eh, que se colocan en una matriz de 39 por 39, donde son parámetros que de cierta forma hay que identificar dentro del problema a tratar. Y a su vez estos se identifican a través de esos parámetros se pueden obtener 40 principios de inventiva, son lo que llaman los 40 principios de inventiva. Esta matriz, digo, esta regla 39 por 39 se le denomina matriz de contradicciones de Altshuler, y se generan, a partir de esta matriz se pueden seleccionar 40 principios de inventiva. Es un trabajo que hizo Altshuler. En su momento identificó que todos los procesos o patentes o inventos partían de una serie de principios. Él logró identificar que no se salían de estos 40 principios, todas las invenciones que él había analizado o estudió no se salían de esos 40 principios, y lo que hizo fue hacer un proceso, como vuelvo y repito, metódico de cómo identificar que de acuerdo a una situación, identificar qué principio inventiva se puede aplicar, ¿no? Entonces, la herramienta consiste básicamente de este arreglo. Tiene, pues, ahí vuelvo y le explico, vuelvo y repito, perdón, una matriz de 39 por 39, 39 filas por 39 columnas, que son los 39 parámetros o las 39 contradicciones. Y de acuerdo a las 39 contradicciones, cada celita o cada intersección entre fila y columna presenta un principio de inventiva, ¿no? Esto pues a veces se torna un poco engorroso para identificarlo por manejar una matriz tan grande, 39 por 39, aunque pues Excel y estas hojas de cálculo facilitan un poco la tarea, pero se vuelve un poco engorroso a veces en este proceso. ¿Qué es lo que se hizo? Pues lo que se hizo fue una herramientica basada también de un trabajo del Tecnológico de Monterrey, donde también hizo una herramienta similar, y otra universidad. Aquí están las referencias de donde lo saqué. Donde pues está en inglés. Yo lo que hice fue pasarlo a español y tomar, digamos, digamos, formato de colocarlo aquí fácilmente en esta herramientica. Entonces vamos a mirar cómo se aplica la herramienta de la matriz o la tabla de contradicciones en dos ejemplos que tengo identificados acá para saber cómo se trabaja. Entonces la teoría para solucionar problemas de inventiva TRIZ, ¿cierto? Como método, digamos, de creativo para una innovación, poderlo así llamar, ¿cierto? Para podernos llamarlo así. Consiste básicamente en poder identificar los parámetros que están inmersos dentro de esta situación planteada. La parte o el quid del asunto es identificar estos parámetros, identificar cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta para de esa forma seleccionar los principios de inventiva.
Ese es como el punto clave del análisis o el punto clave de esta metodología, y que a veces se torna un poquito complicado, pero que de acuerdo pues a la experiencia que vaya adquiriendo la persona puede ya identificarlos más fácilmente. Entonces vamos a plantear dos ejemplos. Ahí tenemos un ejemplo 1 y un ejemplo 2, y vamos a de cierta forma solucionar esos ejemplos y usando pues la herramienta que les quiero compartir. Entonces en el ejemplo 1 tenemos la contingencia tenemos el ejemplo 1 nos dice que tenemos esto en una contingencia en un proceso de producción causó que no se pudiera hacer unos agujeros sobre una espuma con una cortadora de hilo, y la máquina láser no está disponible. Esa es la situación problemática. Lo único disponible son unos taladros, pero al tratar de usar estos se deforma la superficie de la espuma, lo cual dificulta seguir con la producción. Entonces, como les estaba mencionando, tenemos un caso pues particular, un problema planteado, y la primera parte es identificar cuáles son los parámetros a revisar. Aquí en este caso tenemos que revisar un parámetro de mejora o que se va a mejorar, y un parámetro que se va a afectar debido a esa mejora. Para eso se plantea una sintaxis, ¿cierto?, de una oración que tenemos en la parte superior, donde se puede establecer que si se mejora X parámetro, entonces se cumple algo, pero puede afectar algo. Es una sintaxis que encontré también dentro de internet, y que de cierta forma puede uno identificar parámetros para poder aplicar el método de TRIZ. Entonces en este caso, por ejemplo, dice que una espuma se le deben hacer agujeros. Entonces esos agujeros pues obviamente van a cumplir un requerimiento, una solicitud del cliente, donde quiere que esa espuma tenga esos agujeros porque pues el diseño es así, o porque la persona pues lo está solicitando con esa forma, ¿no? Entonces, como tenemos que hacer los parámetros, debemos mejorarle la forma. O sea, la forma a través de esos agujeros hay que mejorarla. Entonces el parámetro de mejora va a ser la forma. Vamos a mejorar la espuma a través de esos agujeros. Entonces, si mejoramos la forma, obviamente el beneficio es que cumplimos con los requisitos del cliente. Entonces cumplimos con los requisitos del cliente si tenemos la forma. ¿Qué pasa si hacemos esa forma para que cumpla los requisitos del cliente según lo que estipula o según la acción que estipula el ejemplo? Pues que el parámetro que se afecta es que se va a generar desperdicios, porque según como lo vemos en el ejemplo, la actividad lo hacen a través de una cortadora de hilo o a través de unos taladros, pero que el taladro obviamente pues se daña la superficie. Entonces mejoramos la forma y damos beneficio al cliente, pero se generan desperdicios de la espuma a través del corte que se haga al momento de extraer ese material de esos agujeros. Entonces se genera desperdicios. Entonces la idea es llenar esta tablita muy sencilla y que nos ayuda como a dar un lineamiento de hacia dónde vamos. Entonces la contradicción técnica como tal pues sabemos que es la forma. Vamos a mejorar la forma. El beneficio pues ya se estipula en la parte de arriba, cumplir con los requisitos del cliente. La idea es cumplir con los requisitos del cliente, o sea, que cumpla con los requerimientos que ellos desean. La variable que se afecta es que se generan desperdicios. Se genera desperdicio. La variable física como tal que se mejora es la forma. ¿Sí? Podemos también llamar la forma. Y aquí también podemos colocar desperdicio. Sí, esto ya es como para de cierta forma ir identificando los parámetros de Altshuler. Aquí pues volvemos, esta contradicción física no necesariamente puede ser todas iguales. O sea, la contradicción técnica con la contradicción física puede ser diferente. En este caso pues lo voy a colocar igual. Eso depende del análisis que vayamos a realizar de la situación. Y aquí desperdicio. Entonces la idea con esto es ya comenzar a utilizar nuestra herramienta. Entonces
Teniendo esto, nos vamos para esta pestaña que dice entradas. Aquí tengo la herramienta. Y vamos a decir entonces que vamos a mejorar. Vamos a mejorar la forma. Entonces aquí en la parte superior ya tengo forma. Aquí pues utilicé una lista de desplegables. Aquí está de una forma muy sencilla. Vamos a colocar que el parámetro mejora pues la forma. Y aquí también me solicita cuál es el parámetro que se deteriora o el conflicto. En este caso, el desperdicio de la sustancia, ¿no? El desperdicio de la sustancia se va... es la que se va a afectar, ¿no? Si yo selecciono este parámetro con este parámetro, esto nos genera unos principios. Dentro de esos principios que tenemos, esta parte automática que genera es como si estuviéramos revisando la matriz de contradicciones, sino que aquí no vamos hasta la matriz, sino que me trae automáticamente los principios. Entonces me trae el principio 35, el 29, el 3 y el 5. Ya que comienzo yo a proceder a ir a cada uno de los principios para ver en qué consiste. Entonces, por ejemplo, el 35, entonces aquí me dice que se puede relacionar. Dice cambiar un estado de agregación de un objeto, concentración de densidad, grado de flexibilidad, temperatura, ejemplo, y proporciona un ejemplo que podemos pues de cierta forma analizar a ver si nos aplica a nuestro trabajo o a nuestra situación. También podemos, por ejemplo, aquí hablar sobre uso de construcción neumática de la 29 en nuestro otro principio. Entonces el 29 dice que reemplace las partes sólidas de un objeto por gas o líquido. De estas partes se pueden usar aire o agua para inflarse o utilizar cojines hidrostáticos. Y aquí nos genera unos ejemplos. Y así podemos ir al 3, que es calidad local y combinado. Ya de acuerdo a los recursos que usted tenga para solucionar el problema, por ejemplo, podemos decir que podemos utilizar el 35. Entonces podemos decir, por ejemplo, que vamos a utilizar la composición de la espuma antes de que ya esté sólida, por decirlo así, cuando ya esté terminada, y la vamos a utilizar, no sé, si está líquida, entonces líquida, y vamos a utilizar un molde para evitar hacer los agujeros posteriormente a que se solidifique, sino antes de que se solidifique, porque vamos a utilizar la materia de forma líquida, ¿no? Eso puede ser una solución a través de un molde. Por ejemplo, también podemos trabajarla al 29, que podemos decir que en vez de usar hilo y parte metálica como una broca, se puede utilizar, por ejemplo, no sé, un chorro de agua para cortar la espuma, para evitar de pronto, digamos, que se dañe la superficie. También la parte neumática también se podría revisar, hacer esos agujeros a medida que de pronto esté solidificando y con esas corrientes de aire se hagan los agujeros, que es el que nos sigue, que es el 5, que es combinar, de pronto combinar varias técnicas que veamos de estos principios. Combinar varias técnicas para de cierta forma dar solución. Entonces combine objetos homogéneos, objetos destinados a operar continuamente, combinen tiempo de operaciones homogéneas contiguas. Entonces es también como mirar revisar la posibilidad de combinar diferentes elementos. Ya aquí, de acuerdo a los recursos que usted tenga, pues entonces puede generar esto puede identificar cuál es el que nos conviene. Entonces aquí usted ya puede, en esta parte de acá, colocar los principios inventivas identificados, y de aquí ya pues hacer un brainstorming para identificar cuál es el más, o hacer una priorización para identificar cuál es el más aplicado a su caso de estudio. Ese sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio podemos hacer que dice: las latas de aluminio son extruidas mediante un dado de acero cilíndrico. El problema es que es difícil, que este cilindro, el problema es que es difícil quitar la lata del dado cilíndrico una vez extruida. O sea, se hace la lata, pero el cilindro que extruye esta lata queda pues obviamente adherido a la lata, y es a veces complicado sacar ese dado. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Entonces, lo mismo, podemos identificar el parámetro de mejora. Yo creo, una forma es mejorar como la forma, porque esa adición es porque se pega. Entonces podemos como mejorar la forma, que es una condición que podemos tener en cuenta, mejorar la forma del dado como tal. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que
sacar la lata. Es el beneficio, sacar la lata de forma fácil. De forma fácil. Pero se puede afectar ¿qué? La resistencia del dado. O sea, necesitamos obviamente pues sí, podemos identificar que podemos mejorar la forma, ¿cierto? Del dado para que suelte más rápido la lata, ¿cierto? Puede ser de otra forma para que pueda soltar. Pero entonces pues se beneficia, se puede sacar la lata fácilmente, pero se puede afectar la resistencia de pronto al cambiar esa forma. O sea, son cosas que pues se pueden, es lo que uno analiza de cada tema, y de cierta forma con el que usted más identifique pues se puede plantear dentro de la oración o la sintaxis que tenemos ahí planteada. Entonces procedemos a llenar la tablita, variable que se mejora la forma, el beneficio pues sacar la lata fácilmente. Fácilmente. Y parámetro que se afecta en la resistencia. Variable física que se mejora la forma, variable física que se afecta a la resistencia del dado. La resistencia del dado, aquí como le digo puede ser lo mismo o ustedes lo pueden cambiar, ¿cierto? Usted lo identifica, aquí pues la resistencia, la forma, parámetro forma, el parámetro identificado de Altshuler que se afecta es la resistencia. Y entonces aquí tenemos cuáles son los principios de inventiva que vamos a colocar acá. Entonces los principios de inventiva, como digo, nos vamos acá con forma y resistencia. Aquí tenemos ya forma. Aquí vamos a seleccionar resistencia. Aquí tenemos la 14. Automáticamente la herramientica nos arroja, o la herramienta más bien nos arroja los principios que podemos trabajar. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el 30. Entonces buscamos el 30 para que nos explique en qué consiste. Dice que película flexible o membranas delgadas. Entonces reemplace las construcciones habituales con membranas flexibles, películas delgadas. Aísle un objeto del ambiente externo con películas delgadas o membranas finas. Ejemplo, para prevenir la pérdida de una agua evaporada de las hojas de las plantas se aplica polietileno en spray. Bueno, ahí están los ejemplos que nos puede servir para aplicar a nuestro caso. También hay otro que dice un principio que es esferoidalidad. Es el 14, vamos a ver en qué consiste ese. Reemplace partes lineales o superficies planas con otras curvadas, formas cúbicas, con formas esféricas. Use espirales, pelotas, rodillos. Reemplace un movimiento lineal con un rotatorio. Utilice una fuerza centrífuga. Entonces ahí nos dan ya opciones, ¿no? Entonces ahí podría, de acuerdo a los recursos que ustedes tengan, pueden generar una opción. Es esta parte de esferoidalidad, que consiste pues como ahí dice en dar vueltas a un objeto o hacerlo de forma con espirales, puede hacerlo con membranas, ¿cierto? O sea, aquí ya nos da las opciones de cómo lo podemos trabajar, los principios de inventiva, y ya uno lo aplicaría al desarrollo de producto o a la solución del problema. Ella puede dar unas que nos pueda cumplir, puede haber otros principios que no nos cumplan, pero la idea es que tenemos una herramienta o una luz ya, por ejemplo, de qué podemos implementar. Como les mencionaba anteriormente, pues lo que puede ser un poco complicado es la identificación de los parámetros como tal de la situación problemática. Es identificar de este ejemplo, de esta situación, cuáles son los dos parámetros, cuál es el que se va a mejorar o se pretende mejorar, pero cuál es el que se afecta.
y obviamente identificar el beneficio. Ya usted teniendo identificado o llegando a un consenso dentro del grupo de trabajo cuál es el parámetro de mejor y cuál es el que se está perjudicando o afectando, ya ustedes podrían entrar a revisar los principios de identidad de Schuller y de acuerdo con estos pues dar propuestas al respecto, y después proceder a priorizar en cuál de todo eso es el que más podría llegarse a ejecutar. La idea es que pues esta herramienta es una herramienta pues sencilla de manejar. Lo que hicimos fue como para que quedara mucho más fácil el manejo de esta metodología TRIZ. Entonces ahí pues se realizó. Como ven, pues solamente seleccionar a través de los parámetros y él nos da los principios y nos explica los principios de inventiva, y para eso se trataba o para eso se buscaba con la realización de esta herramienta en la hoja de cálculo. Pues esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Espero pues que les sea dado de utilidad. Revisen pues lo que es la matriz de contradicciones de Altshuler. Ahí pueden encontrar muchas explicaciones al respecto y pues de cierta forma poder utilizar esa herramienta. Si desean obtener la herramienta, me pueden escribir en los comentarios y me dejan su correo y yo con mucho gusto les puedo enviar esas herramientas para que la puedan trabajar en sus espacios de trabajo. Muchas gracias.